Buenas tardes, mi nombre es Leomaris Hernández y yo les voy a hablar sobre el enriquecimiento neto global y los ingresos. El enriquecimiento neto global se define como el incremento de patrimonio que resulta después de restar de los ingresos brutos, los costos y deducciones permitidos en la ley del impuesto sobre la renta, incluido el resultado del sistema de ajuste por inflación fiscal. El aumento de este enriquecimiento implica acceso a bienes y servicios o mejores condiciones de vida. También sirve como un indicador general del desarrollo económico de los países. Venezuela ha experimentado un aumento significativo en la desigualdad, con una concentración de la riqueza en pocas manos y una creciente pobreza. Esto dificulta calcular un enriquecimiento neto global equitativo. Asimismo, la hiperinflación ha erosionado el valor de la moneda nacional, afectando el poder adquisitivo de la población y distorsionando las estadísticas económicas. Un aumento sostenido del enriquecimiento neto global sugiere que la economía está creciendo y generando riqueza. Esto, a su vez, puede traducirse en mayores oportunidades de empleo, inversión y desarrollo. Los ingresos representan el flujo de dinero que una persona o entidad recibe a cambio de bienes o servicios o por otras actividades económicas como inversiones, es decir, el dinero que está entrando a un sistema económico. Estos ingresos son fundamentales para un futuro financiero y asimismo generar más ingresos a largo plazo para poder impulsar la economía. Los ingresos determinan en gran medida el nivel de vida de una persona o una familia. El mayor ingreso generalmente significa un mayor acceso a bienes y servicios, como vivienda, alimentación, educación y salud. Los ingresos pueden definir el poder adquisitivo de las personas, es decir, la capacidad de poder comprar bienes y servicios en el mercado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mayli Mata y yo les vengo a hablar sobre la definición del costo y el gasto. El costo es aquel desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Este incluye la compra de insumos, el pago de la mano de obra, los gastos en la producción, gastos administrativos, entre otras actividades. El gasto. El gasto es aquel uso de un cierto dinero presupuestado, ya sea por parte de un individuo, una empresa, una organización o un Estado, para obtener a cambio un bien o un servicio determinado. En esto, en este sentido, el término es egreso, es decir, lo contrario de un ingreso. Deducciones según el artículo 27 del Impuesto sobre la Renta, donde establece diversas deducciones que los contribuyentes pueden aplicar para reducir su base imponible. Estas deducciones están diseñadas para reflejar los gastos necesarios y razonables que los contribuyentes incurren en la generación de ingresos. Las principales deducciones incluyen gastos médicos, gastos de salud que no sean cubiertos por el seguro, incluyendo tratamientos médicos, hospitalización y medicamentos. Educación, gastos relacionados con la educación como matrículas y materiales escolares tanto para el contribuyente como para sus dependientes. Intereses de créditos hipotecarios, intereses pagados por el crédito hipotecario destinado a la adquisición de bienes principales. Aportaciones a fondos de pensiones, aportaciones realizadas a planes de pensiones o jubilación. Donaciones, contribuciones o organizaciones sin fines de lucro que estén debidamente registradas. Gastos de alimentación y transporte, gastos necesarios para el desempeño de actividades laborales siempre que estén debidamente documentados. Excepciones. A pesar de las deducciones permitidas, existen ciertas excepciones que deben ser consideradas. Deducciones no comprobadas. Cualquier deducción que no esté respaldada por documentación adecuada, facturas, recibos, pueden ser desestimadas por la Administración Tributaria. Límite de deducciones. Algunas deducciones pueden estar sujetas a límites máximos establecidos por la ley. Por ejemplo, los gastos médicos pueden tener un tope anual. Deducciones prohibidas. Ciertas categorías de gastos no son deducibles como aquellos relacionados
con actividades ilícitas o gastos personales no vinculados a la generación de ingresos. Cambios de normativas. Las leyes fiscales pueden cambiar, lo que puede afectar la aplicabilidad de ciertas deducciones o excepciones. Es importante que los contribuyentes se mantengan informados sobre cualquier modificación legislativa. Valentina Rivas y a mí me tocó exponer sobre los límites de deducciones. 1. Remuneraciones a directivos. Esto tiene un límite y es que las remuneraciones a administradores y directivos de una empresa no pueden exceder al 15% del ingreso bruto global de la empresa durante el ejercicio fiscal. Vamos a colocar un ejemplo. Si una empresa reporta ingresos brutos de 1 millón de bolívares, las remuneraciones a directivos no pueden superar los 150.000 bolívares. Consideremos que la empresa no tiene ingresos brutos en el ejercicio actual, se puede tomar como una referencia el ingreso del ejercicio anterior. 2. Liberalidades y donaciones. Esto tiene un límite y es que las donaciones y las liberalidades, sus deducciones por liberalidades, regalos o donaciones están permitidas siempre que sean documentadas y pagadas dentro del ejercicio fiscal correspondiente. Esto está condicionado. ¿Qué quiere decir? Que estas donaciones deben ser a entidades reconocidas como la ONG o las instituciones benéficas y deben ser justificadas con recibos o documentos que evidencien la transacción. Esto a su vez lleva a una restricción, que quiere decir que no se aceptan deducciones por liberalidades si el contribuyente ha tenido pérdidas en el ejercicio anterior. 3. Intereses de préstamo. Algunos intereses de préstamo tienen límites, que son los intereses pagados por préstamos son deducibles, pero si los intereses superan el 50% de la renta líquida del contribuyente, se requiere un formulario especial para justificar su deducción. Coloquemos un ejemplo sencillo para simplificar. Si la renta líquida es de 200.000 bolívares, los intereses deducibles no pueden exceder los 100.000 bolívares sin justificación adicional. 4. Costos y gastos. La naturaleza de los costos y los gastos deben ser necesarios y normales para la actividad económica del contribuyente. Pongamos un ejemplo. Los gastos operativos como alquiler, servicios públicos, sueldo, compra de materia prima, entre otros, son deducibles siempre que estén debidamente documentados. Esto a su vez lleva una condición y es que los gastos tienen que corresponder al ejercicio fiscal en cuestión y no pueden incluir gastos personales o no relacionados con las actividades económicas. Condiciones para las deducciones. Entra el número 1, que es la documentación. Algunos requisitos para esta documentación son que todas las deducciones deben estar respaldadas por facturas válidas o documentos equivalentes que contengan información detallada como el nombre del proveedor, número del registro fiscal y la descripción del bien o servicio adquirido. La falta de documentación adecuada puede resultar en la negociación de la deducción durante una auditoría fiscal. 2. Egresos y causados. Para que un gasto sea deducible, debe haber sido causado efectivamente durante el año fiscal correspondiente. Es decir, debe haber sido realizado en ese periodo y no en el otro. Vemos un ejemplo. Si un gasto fue incurrido en diciembre, pero pagado en enero del año siguiente, podría no ser deducible en el ejercicio anterior. 3. Cumplimiento de obligaciones. Algunos requisitos generales es que el contribuyente debe estar al día con todas sus obligaciones fiscales, declaraciones y pagos. Y en la parte laboral, pagos de nómina y beneficios sociales, para que las deducciones sean aceptadas. Si esto no pasa, ocurren las consecuencias. El incumplimiento puede llevar a sanciones o a la negociación de las deducciones solicitadas. 4. Naturaleza de los gastos. Los gastos deben estar directamente relacionados con las operaciones comerciales del contribuyente. Gastos personales o ajenos a la actividad no son deducibles. Un ejemplo, un viaje de negocios relacionado con una reunión con un cliente sería deducible. Sin embargo, un viaje personal no lo sería. Yo saqué unas consideraciones adicionales a tomar. En la parte de las auditorías fiscales es importante mantener un registro claro y organizado para facilitar cualquier auditoría fiscal que pueda realizarse por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT.
Y en la parte de la asesoría profesional, dada la complejidad del sistema tributario venezolano, se recomienda contar con una asesoría fiscal profesional para optimizar las deducciones permitidas y asegurar el cumplimiento normativo. Muchas gracias por su atención.